Bueno, yo soy Osvaldo Flores y ya. ¿Por qué escribir poesía? Yo creo que escribir poesía, escribir lo que tú quieras escribir, sea un poema, sea lo que tú quieras que sea, una carta, es una necesidad primero, ¿no? La gente que escribe, yo me gusta creer que lo hace porque necesitan un espacio en donde ocurra lo que no ocurre, ¿no? Sea lo que sea eso que no ocurre. Y en ese sentido, se escribe por esa razón, porque se necesita un decir, se necesita un espacio para hacer en estas rutinas donde no hay espacios tampoco, ¿no? Más ahora. Es una necesidad del ser humano, ¿no? Que puede tener, pienso yo, muchas razones. Hay gente que quiere permanecer, hay gente que no quiere permanecer, hay gente que quiere simplemente expresar algo a alguien, dejar un pequeño legado de un momento, un registro de algo. Es una necesidad básica. ¿En qué punto ya no puedes hacer otra cosa? No, sí puedo hacer otras cosas. Claro, pero... pero... Muchas cosas. ¿Hasta qué punto se hace vital, necesario? ¿Podrías dejar de ser poeta? Bueno, que si podría dejar de ser poeta. No, yo dejo de ser poeta todos los días y vuelvo a ser, y vuelvo a dejar de serlo y vuelvo a ser. Claro, creo que es el poeta es un tipo, pienso yo, una persona que se desdobla todo el tiempo, porque como eres poeta todo el día en esta ciudad tan atroz, no puedes, pienso yo. O si podrías, estando en la locura eterna, entonces estarías fuera igual del orden, ¿no? Entonces creo que sí, que uno deja de ser poeta y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, un vaivén ahí como medio bipolar, ¿no? Rilke decía que bueno, que el que es poeta es porque no puede hacer más nada, porque de eso depende su vida y tal. Muy probablemente sí, pero en el día de hoy para mí esa necesidad y esa muerte está adentro. A lo mejor para Rilke también se refería quizás a eso, pero yo sí creo que si tú te niegas a esa necesidad, si tú le das la espalda a esa necesidad, estás matando algo en ti que no va a volver a pasar. Entonces en ese sentido sí es vital y sí mueres cuando decides no escribir nunca. Cuando tú ves que algo te llama, cuando tú sientes que algo tiene que ser dicho y no lo dices, por decisión propia, por suicidio, entonces ya está, ahí sí mueres. Pero es como metafórico, ¿no? No digamos, sí, no digamos tan románticamente literal, como que no puedo respirar si no escribo. No. Entonces sí, yo creo que uno deja de ser poeta y vuelve a hacerlo, deja de ser poeta y vuelve a hacerlo, todos los días, en cada momento. Hay que ser, y también, bueno, el poeta también puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser asesino, puede ser boxeador, puede ser, que eso también es una cosa que a mí me llama y me nombra. El poeta es muchas cosas. No sé, un cazador, un fascista también, ¿no? Entonces, coño, tan profundo es el oficio y tan complejo es el oficio de escribir poesía que no tiene ese poco de cosas. Y creo que ahí el miedo de decir que uno es o no es, o digamos no el miedo, el respeto o la distancia. Pero como te decía antes, hay gente que hace poesía oral y es poeta, pues, y lo dicen y lo nombran y lo encarnan y lo asumen con todo lo que implica, y eso es bello también. Y simple, silvestre, genuino, como debería ser. O es en cuotas también, ¿no? Porque yo creo que si algo hace que tú te enfrasques y luches con ese oficio contra toda cosa, a costa de todo y a pesar de todo, es porque muy en el fondo
si hay un instinto como que adolescente en la porfía, ¿no? Ujú. Como que mira, yo soy esto, así no pueda. Yo soy esto, así no pueda, así tenga que trabajar 24/7 en una esquinita de, no sé, de la pared que estoy haciendo, escribo una cosa para que no se me olvide y aquí la tengo en la cabeza y la voy repitiendo. Entonces, si hay como un afán que podría ser como una porfía de, de un niño, ¿no? Ujú. Una porfía de un niño que eh, no quiere dejar su mundo como que nunca. Claro. Entonces, cuando el poeta tiene esa filiación con ese sentimiento, pienso yo. Entonces, Claro. todo el tiempo estamos luchando con ese asunto. Y tú eres de Caracas, caraqueño, Yes. caraqueño. Bueno, no. Yo soy de Caracas porque he habitado Caracas, pero yo soy de Baruta, yo soy mirandino. Verdad, es mirandino. Es mirandino, ¿cierto? Sí, yo soy mirandino. Y tú empiezas a escribir, o en qué momento te das cuenta que empiezas a escribir como tal, ¿no? ¿Cuándo pasa eso? Porque tú estudiaste letras. Sí, yo estudié letras, pero como después. Claro, exacto. Coño, yo recuerdo que yo empecé a escribir como adolescente, pero esta cosa que era como escribir cosas que uno siente ahí, como pequeñas reflexiones, pequeños búsquedas de uno mismo y tal. En una época donde uno está ahí como que no sé qué hacer, no sé a dónde pertenezco, no sé si la universidad es mi lugar, porque tengo que estudiar, porque sí, porque no, para estar ahí dependiendo de la sociedad, todas esas. Claro, sí. Por ahí empecé yo con esas quejas y esas dolencias. Y eso fue lo que me llevó como a ensayar unas primeras formas de escritura, que es lo que te digo, es como una cosa que tú necesitas hacer. Ujú. Y bueno, me compré una libretica y anotaba cosas. Así empecé, tendría como 17 años. Entiendo. Después me enteré que existía una cosa que se llamaba poesía, porque yo no sabía nada de eso. Y empecé a leer. Entonces me compré unos libros, compré un libro, no sé cómo, pero recuerdo el libro que compré. Es una antología de José Watanabe, que está todavía ahí en Altazor, aquí en la Librería del Sur. Ujú. Y nada, cuando yo leí eso, yo dije, epa, pero esta cosa es diferente. O sea, este tipo está hablando como de un acontecer, de una cosa interna, pero no lo dice tan planamente. Entonces, bueno, ahí empecé como a leer poesía. Después una cosa va llevando a la otra, entonces como ya tú sabes que existen los libros, la poesía y tal, empecé a saber de talleres y lugares donde la gente se reunía a leer. Entonces lo primero que hice fue ir como a tertulias, entonces a enterarme y a escuchar. Y por ahí agarré, como a los 17 años, empecé el camino a Escribir escritura ya. y la lectura. Claro. Después vino la universidad, entonces la universidad abrió otras puertas. Las lecturas fueron como más serias, la visión de la literatura más amplia. Y ahí como que ya, cuando abrí esa ventana, gracias a algunos compañeros de la universidad que también eran lectores de poesía, ya no pude salir más. Entonces me quedé ahí, leyendo, buscando. Y nada, creo que la adolescencia para muchos es como una puerta, también, Claro. ¿no? Es como un portal, que es como un viaje iniciático también, que tú decides tomar o no. Ujú. Si nos vamos entonces a los mitos y todo aquello, es el viaje que se inicia. Creo que de cierto modo la persona que escribe, cuando toma ese camino, empieza un viaje iniciático. Y en ese viaje hay encuentros y desencuentros y ahí va creando como su propia historia. Entonces, así como para muchos, para mí como que eso, pues la necesidad de encontrarme con las emociones ahí presentes en la adolescencia, como que me abrió la puerta para encontrar cosas. Y ahí ¿Quiénes han sido tus maestros? hay maestros, yo tengo muchos maestros. Sí. He tenido la fortuna en mi corto tiempo de vida
que he encontrado gente muy poética en sus haceres, no solamente poetas. Claro. He compartido con muchas personas que tienen como un aire o han tenido un aire de poetas en sus haceres, por la pasión que tienen, por la vitalidad con que asumen sus oficios. Entonces, bueno, maestro, chamo, mira, yo me enteré que mi papá en principio escribía sonetos y poemas también. Entonces por ahí dije como que, bueno, hice como un espejo, Ajá. ¿no? Entonces por espejo y por reflejo, mi papá también fue como uno de los primeros maestros que tuve. Porque como que reconocí una historia ahí y como un ancestro en el oficio, que eso fue como revelador también, creo. Maestros de lectura, bueno, Watanabe, que son también maestros que nos acompañan a uno en las lecturas. Leí mucho a Montejo también, a Armando Rojas Guardia, que también fue una lectura que me abrió como un abanico intenso de la poesía. Ya en persona y hablando de poetas, Luis Alberto Crespo, que es amigo, y que fue un señor que yo escuché hablar de miles de cosas tan apasionadamente, que bueno, entendí que la poesía tiene que ver con eso, pues, con una vida apasionada por las cosas. Se me escapan mucho. Mis maestros del juego de garrote, que son personas que viven el juego de garrote como si estuvieran viviendo un poema, bro. Entonces es mucho más increíble porque pones la carne, ¿entiendes? Claro. En el poema también, evidentemente, ¿no? Pero aquí es como literal. Sí. Entonces, esos maestros que uno ve, que uno encuentra en otros oficios también lo marcan. Bueno, la comunidad, he conocido mucha gente, lo que te comentaba hace rato, que decimistas, que hacen poesía repentista así. No hay una persona, digamos, individual, pero sí un ente, ¿no? Como esta poesía popular en la que me reconozco y que conocí. Esa ha sido como la última maestra que me ha mostrado cosas. Y entre tantas lecciones valiosas es que la poesía pertenece, ¿no? Eso es una vaina que hay que también abrazar. La poesía pertenece. Es de personas, es para y es con cosas. O sea, a veces uno habla del poeta, el poeta, yo, el poeta fulano, el poeta, los nombres, ¿no? Ajá. Y, perro, hay veces que eso se desdibuja. Y le decía a un amigo en estos días, como que, un amigo poeta, que yo leí un poema suyo que yo le dije, yo recuerdo tu poema, pero no lo recuerdo. O sea, yo me acuerdo de una imagen de tu poema y no me acuerdo de tu poema, no me lo sé, pero recuerdo que allí había una imagen especial de un árbol y una llovizna en un momento específico, y en ese sentido ahí está el poema. Ese es el poema. Cada vez que llueva y cada vez que yo vea como un déjà vu, algo que se parezca a eso, me acuerdo del pana. Entonces ya está. O sea, no hace falta que yo me sepa el nombre de él, que yo me sepa todos los... Sí. Sino que yo haga eso, que yo pertenezca ahí a eso, a ese recuerdo, a esa lectura. No sé, estoy divagando ya, pero algo así. Pero está buenísimo. Algo así. Entonces eso, la gran lección es, bueno, la poesía popular que me ha enseñado últimamente, que la poesía pertenece. Justamente, hablando de poesía popular, ¿es la poesía un acto político? Todo el tiempo, claro. Sí, sin lugar a dudas, siempre lo ha sido. Y no hay forma que no lo sea, tampoco. Desde el acto mínimo de que hablábamos hace rato, esta cuestión de no conformarse, ¿no? Ya con eso estás haciendo un acto político y estás existiendo políticamente. No me conformo con esto que soy, o con esto en donde estoy, con este lugar al que pertenezco, no sé, qué sé yo. Entonces ya cuando una voz se alza para decir o para nombrar la necesidad de alguien o de muchos, ya hace de eso una cuestión política. Siempre lo ha sido, nunca va a dejar de serlo. Y esto no es como
se dice, romántico ni nada. Tiene su perversidad también, Claro. tiene su ambivalencia, ¿no? Se puede ser políticamente incorrecto, políticamente correcto, dependiendo de quién lo diga, y quién lo mire, y quién lo lea, y quién lo haga. Entonces, Claro. ese también es el juego de la poesía, porque a veces creemos que entonces la poesía es lo justo y es lo noble siempre. Entonces no, hay lecturas, hay conglomerados de personas, sistemas de pensamiento, sentimientos, religiones, todo eso lo atraviesa la lectura de un poema a través de una persona. Entonces imagínate ese mismo poema leído por 30 millones de personas. Y bueno, todo eso acarrea, con la poesía se hace discurso político, se hace discurso vacuo, se hace contradiscurso, Claro. se hace cultura, se hace contracultura, todo eso. Entonces todo eso es político Eso fue- y es innegablemente político. Exacto. Y yo en ti siento, por lo menos cuando te leo o cuando te escucho, hay un compromiso con el terruño, que eso también es un acto político de alguna manera. Sí. Hay un compromiso con la identidad. ¿Cómo es ese compromiso tuyo con la identidad o con el terruño, con esto que llamamos país o territorio? Bueno, eso tiene que ver con mi propia historia. O sea, yo siempre he sido una persona que ha indagado en cosas. Entonces, en un momento de mi vida, yo comencé a través de la música a enterarme de formas musicales extranjeras, latinoamericanas. Empecé a estudiar mucho de ese tipo de cosas. Soy practicante de capoeira desde hace muchos años. Estuve metido en la cultura brasileña mucho tiempo. Y siempre que hablo de esto, porque fue como una revelación. Yo siento que uno está hecho de revelaciones y de Ajá. momentos cumbre en su vida. Entonces, un momento cumbre de todo este problema mío fue ir a Brasil y estar en ese lugar haciendo capoeira y música con la gente y sentirme completamente desamparado. O sea, como cuando tú vas a una cena o a una fiesta y no llevas nada. O sea, todo el mundo lleva una cosa y tú vas y no llevas nada. Y no porque se te olvidó, no porque no tienes, porque no eres capaz de llevar nada. Claro. Entonces eso para mí fue una tragedia mundial. O sea, como mi pregunta es cómo es posible que yo estoy en este lugar acercándome a este montón de musicalidades y corporalidades y imaginarios y yo no sea capaz de traer algo mío. No puedo hacer esto otra vez. Entonces me regresé a Venezuela con mis tablas en la cabeza y me dispuse a llenar mi espíritu, pues, mi saco con cosas. Y empecé a estudiar música y por ahí empezó un camino de reencontrarme con eso que yo soy, incluso con mis ancestros, con mis antepasados también. Y eso como que me acercó más inevitablemente a mi lugar, pues, al lugar de donde yo soy. No sé quién decía que bueno, que en la medida en que uno es de un sitio, es de todos los sitios. En la medida que tú perteneces a tu lugar, eres de todos los lugares. Creo que ya hemos hablado de eso. Hemos hablado, recuerdo la conversación. Entonces, creo que así me pasó. Empecé con esa inquietud porque me sentía hueco, me sentía sin nada. Hice todo lo contrario, entonces empecé a buscar de todo y conseguí miles de cosas. Y en esas miles de cosas encontré sonoridades, encontré espiritualidades, encontré todo. Y nada, encontré el espíritu, pues el espíritu de lo que me nombró a mí. Claro. Entonces en ese espíritu de lo que me nombró, yo lo nombro de vuelta. Y eso. Ahí es donde encuentras el garrote y dices, esto es mío. Exacto, ahí es donde encuentro eso. Ahí es donde encuentro eso y lo encuentro afuera, pero lo veo en mi lugar y lo voy construyendo aquí conmigo. Entonces todas las cosas, me gusta creer que todas las cosas que yo hago están atravesadas por ese sentimiento de reencuentro siempre, de reencuentro constante y por la poesía también, por la forma poética de mirar las cosas, todas las cosas. Entonces, eso, yo creo que sin ese momento
como que de revelación y de problemas, no sucede nada. En buena medida, todos tenemos como una búsqueda así, sea como para encontrarnos o para desencontrarnos, que también es válido. Hay gente que se desencuentra, gente que se desencuentra en lo que lo rodea y tan válido como encontrarse. Pero creo que sí es un punto ahí en donde pienso que muchas personas coincidimos en la vida. ¿Tú te acuerdas que hablábamos de que esto es como una tierra bruja, ¿no? Hay una espiritualidad en el venezolano o en este territorio que nos hace, que es como agorera, es bruja, es mística. Yo siento que hay algo de ti en eso, o hay algo de eso en ti, creo que es. Yo recuerdo que cuando hablamos ese día, tú me dijiste que aquí había espíritus mucho antes que nosotros. ¿Podrías hablarme de eso? Un poco. Bueno, es un temazo. Yo creo mucho en eso. Sobre todo yéndonos como que a un hecho al azar de la historia, no sé. La guerra, por ejemplo. No, la sangre, la muerte, todo el estigma que tiene ya de por sí el territorio nuestro es una muestra de lo que desanda, ¿no? De las historias, de esos espíritus que tú dices, esa fuerza. Y eso se nota no solamente en la forma como los venezolanos estamos en el territorio aquí y en el mundo, sino también en la forma como hemos creído nosotros en la forma de la poesía, pues, que en su rigor o en su raíz está en la música, ¿no? En principio, lo musical, lo sonoro, y después en la forma como la voz se integra en ese sonido, en los corridos, por ejemplo, en los contrapunteos, en la forma como cantamos, como los venezolanos cantamos, con dolor, ¿no? Con aquellas que tiene que ver mucho con una historia mucho más anterior a la nuestra, ¿no? Evidentemente. Pero creo que todas esas fuerzas desandan la poesía, y por eso la poesía nuestra es tierra. Por eso la poesía nuestra, cuando hablamos de esta poesía de la que estamos hablando en específico, es tierra, es terruño. Hay mucha poesía escrita desde la casa, por ejemplo, lo interno, lo propio, que es una forma de manifestar el terruño también. Hay mucha poesía escrita desde el paisaje. En esa tónica y en ese tono, creo que esos espíritus se repiten y se van repitiendo. A mí me gusta mucho algo del garrote, por ejemplo, que yo creo que también sucede en la poesía de cierta forma. Yo me la paso mezclando cosas. Es que Jesús, mi maestro, me dice que a veces cuando uno está haciendo unos movimientos, cuando tú estás ejecutando los movimientos, son movimientos que son muy antiguos, son movimientos que hicieron cuerpos hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Y tú en este siglo estás repitiendo exactamente los mismos movimientos que estaba haciendo la otra persona. Tú no eres la misma persona, pero el movimiento sí. Algo ahí entre esas dos cosas que sucede. Bueno, la historia, el vaivén de todo lo que ocurre, pero se está repitiendo. O sea, la persona está haciendo otra vez. O sea, el poema es eso. El poema repite algo que ya sucedió o lo va rumiando una y otra vez, una y otra vez, y en ese sentido nos conecta ahí con el origen. Entonces, nuestro origen es eso, ¿no? Claro. Este asunto tiene que ver mucho con el dolor por la tierra, por lo perdido y tal. Algo muy latinoamericano realmente. Entonces, bueno, esos espíritus están. Y esos poemas están repitiéndose todo el tiempo, en mí, en ti, en todos los poetas que están escribiendo ahorita, quizás de muchas múltiples formas, pero los espíritus están reanunciándose todo el tiempo. Lo que pasa es que hay que como que ver y bueno, pienso yo, mi forma de
porque de leer la poesía es como conectarla con todo lo demás. Sí. Entonces sí, chamo, somos un espíritu entretenido, espíritu burlón. Somos un espíritu burlón. Tú cuando escribes, cuando haces poesía, ¿tienes alguna intención? ¿Tiene una intención eso que escribes? ¿Tu ser poético persigue algún objetivo? Bueno, ya no. No, creo que no. Fíjate que eso como que ha sido un problema. Fue un problema en algún momento. Un problema no traumático ni nada por el estilo, sino fue un asunto que tuve que resolver de mi relación con la poesía, con los poemarios, con los libros, con la literatura. Como que esa cosa de perseguir algo, de escribir por algo o para algo. Creo que para mí nunca fue así. Más bien fue como un ejercicio, una labor como que de gozo, weón. O sea, realmente de gozo. O sea, no. Después el sufrimiento viene después. Cuando tú sabes. Lo que pasa es que, o sea, estaba leyendo, voy a saltar un poquito aquí la cosa. Estaba leyendo en estos días un libro de Ida Granco que se llama Poética. Y ella dice una vaina muy hermosa. Que ella dice que el símbolo es una víspera. Entonces, si tú pones ahí como en la misma tabla, en la misma mesa, el símbolo y el poema, que de cierta manera el poema puede ser un símbolo, ¿no? O digo yo, el poema también es una víspera eterna, o sea, nunca es algo. Entonces, cuando yo leí eso, coño, me regocijo porque dije, sí, o sea, uno escribe la víspera de algo, tú no escribes algo, ¿no? Claro. Vas escribiendo la víspera de algo siempre. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas pienso yo que tú lees un poema que escribiste hace 4 días y ya no te gusta, quieres que sea otra cosa, porque quieres hacerlo víspera siempre. Puede ser otra cosa. Hay como una necesidad ahí de escribir. Entonces me di cuenta que escribir con él, no me di cuenta, sino que me resultó que escribir con el objetivo no era lo que yo perseguía o lo que yo entendí que persigo. Simplemente ir acomodando el poema mientras pueda, así de sencillo. Ir acomodando el poema mientras pueda, ¿no? Y hasta que pueda, o hasta que yo lo disfrute. O sea, así de simple. O sea, a veces es como difícil hablar de estas cosas porque uno entra como en muchos tecnicismos y tal. A lo mejor la cuestión es un poco más simple, ¿no? Ahora, que dentro de ese gozo, que dentro de esa búsqueda y esa víspera, hay que sentarse en una silla y dar una vez, y darle otra vez, y darle otra vez, y otra vez y otra vez, es otro cuento, ¿no? Ese es otro cuento que se padece, evidentemente. Es el mal de oficio. Que se padece, pero yo creo que para mí, me disculpan todos los poetas que planifican su obra, que también puede ser. Para mí en específico no funciona así. Como que creo que parto como de un desorden y después busco la forma de que ese desorden vaya cobrando un cuerpo hasta que el cuerpo está. Y una vez que el cuerpo está, que yo intuya que está, ya está. Eso es todo. Ese es el poemario, por ejemplo. O ese es el poema, en mínima instancia. Sentarme a decir, voy a escribir un poemario sobre los árboles, que entonces hable de las fases de la semilla, el tallo, la floración. No puedo. Puedo tener la idea, pero no creo que me fluya así. Entonces, en ese sentido, creo en el asunto de la víspera, de esperar algo siempre. Y en ese esperar, uno va jugando. El poema o la escritura se transforma, coño, en un experimento, en un juego, en un salto. Coño, y creo que eso es lo que a mí me parece valioso de la poesía. Que te permita esas cosas, aunque duelan, aunque lastimen, que te permita experimentar, jugar. Y lo que sí hay ahí, pienso yo, es como un hallazgo, que eso se podría parecer a eso que tú llamas como ¿cómo fue que dijiste? No dijiste recompensa, dijiste otra cosa, pero
Algo Propósito. parecido a una recompensa o una resolución podría ser el hallazgo, por ejemplo. Por ejemplo, hay un poema de Víctor Manuel, ahí salva la mención, Víctor Manuel, sobre los peces. Es un poema bellísimo, yo no sé por qué se me olvidó el nombre, Adrián se lo sabe. Lo cierto es que Víctor da como una imagen súper bella de los peces, del milagro de la multiplicación de los peces. Ajá. Y el hallazgo de ese poema, perdón que lo arruine, es esto, que los peces de la multiplicación bajaron del cielo a la muerte. Claro. Ya está. Eso, maravilloso, claro. Y tú lees la Biblia 1500 veces y nunca piensas en eso. ¿Sí o no? Exacto. Todo el mundo en la Biblia dice, en las misas y en las iglesias dice, Cristo multiplicó los peces y los panes para alimentar a no sé cuántas personas, y tú te maravillas del milagro. Pero la verdadera maravilla del milagro es que los peces nunca tocaron el mar. Entonces tú dices, verga, ¿qué clase de milagro es ese? Es un milagro, Es un milagro. oscuro, pero es un milagro. Entonces esa cosa, ese hallazgo, no importa cómo lo consiga, es esa cosa. Para mí el camino para esas cosas es como el juego, la incertidumbre, y de pronto ¡suas! Ahí está. Claro, para uno el juego, esta cosa de la improvisación, que a veces es mal visto y tal, es un músculo que se trabaja, es una disposición del espíritu, del cuerpo, que se trabaja. Entonces, en esa medida, el azar resulta en el hallazgo, si no, no. Claro. Si no, no. Si tú estás sentado aquí y no haces nada, nada llega. Algo haces, lo que sea, pero algo haces, no sé, lees, caminas, corres, pintas, escuchas música, lo que sea. Siempre hay como un empuje ahí. Pero lo importante es, creo yo, es el hallazgo, que cuando se da, chamo. Sea como sea que te lo sopló alguien, un espíritu, una cosa, un sueño, lo que sea, o que tú te lo sudaste en una silla 3 días, borraste una palabra aquí hasta que leíste la cosa y dices, nada, esto es allá yo. Entonces eso. ¿Qué hace falta aquí a la cultura, a la literatura, al hacer artístico? Claro, es una buena pregunta. ¿Qué le falta? Yo creo que como lo que padece el país desde siempre, yo creo que tenemos que mirar al país todo, al país afuera, ¿no? Leer fuera de Caracas, escuchar otras voces que no sean las del ombligo nuestro aquí en la ciudad. Eso creo que sería una cosa muy valiosa. Y cuando digo esto, me refiero a expandir los encuentros, las actividades, ¿no? En la medida de lo posible. Y que eso sea posible también, ¿no? Que eso sea otra cosa, que eso sea posible. Hace falta que la gente se acerque, yo digo por mí también, estar más cercanos, estar empapados de lo que, leernos, conocernos. No tenemos que ser amigos, ni darnos las manos, ni abrazarnos, nada, pero mínimamente conocernos. Tenemos que leer lo que se está haciendo ahora con honestidad y con buena disposición, con escucha, con una disposición de escucha real. ¿Sí? Y creo que en esa medida las cosas, por lo menos con la poesía, no voy a decir que van a mejorar, porque en realidad creo que no se trata de eso, sino que serían un poco más fraternas. Yo siento que siempre hay 2 poesías en Venezuela, y eso es muy ladilla. Tenemos que hacer más
por nuestra cuenta también. Atrevernos a hacer más. Eso. A que la poesía salga como que de la horma, que se expanda, como diría Llanuga, que se expanda y crezca como un monstruo así gigantesco, sin pena, sin vergüenza, incluso hasta sin respeto a veces. Yo siento que a veces respetamos mucho, que está bien el respeto, pero bueno, a veces hay que faltar el respeto un poco. Eso.